Ok, bien. Ya que estamos aquí grabando, voy a compartir pantalla. A ver, ¿me confirman si ven? ¿Me confirman, por favor? Se logra ver, psicólogo. Genial, genial. Bueno, em, vamos a empezar aquí. ¿Qué es la formulación clínica para ustedes? ¿Qué es la formulación clínica para ustedes? ¿Han escuchado esta palabra antes? Formulación clínica. A ver, ¿quién tiene una opinión? Puede ser Gracias, que se Elena. relacione al tema de pregunta ante un paciente que puedas tener, ¿no? Te comienzas a formular por qué motivo estaría llegando a ti, ¿no? ¿Qué le estaría pasando? Algo así. Primera vez que lo Ajá, veo como formulación, pero más o menos lo excelente. relaciono así. Excelente, gracias, Rosa. A ver, Javier, te escucho. Bien, vendrían a ser las hipótesis presuntivas o presuntos diagnósticos que podemos hallar del paciente, ¿no? Genial, Rodrigo, genial. Voy a leer unos comentarios más am, antes de resumir todos sus aportes tan valiosos. Acá dice Maricielo, no lo escuché antes, pero me suena a entrevista psicológica. Si yo tuviera que darles una información preliminar de qué es, puedo decir, en parte es todo lo que ustedes han mencionado. Pero acá hay algo curioso también. Nuestra área, nuestra bonita carrera de la psicología, es una área donde se ha hecho mucha intrusión, mucha intrusión. ¿A qué me refiero con intrusión? Me refiero a que em, hay personas que creen que el psicólogo es el que da charlas y dicen, ah, psicólogo, te vas al psicólogo, ah, te vas para que te dé una charla, ¿no? ¿Han escuchado algo como eso? Que las personas minimizan la amplia labor que puede realizar un psicólogo. Que creen que el psicólogo, por ejemplo, en establecimientos de salud, el psicólogo en los hospitales, es el que hace las dinámicas, o hasta en los colegios. Gracias, Hans. Gracias. También tiene mucho que ver con lo que dices. Entonces dicen, uy, vamos a llamar al psicólogo para que haga una dinámica. Ahora yo pregunto. El psicólogo, una persona que no estudió psicología, ¿puede hacer dinámicas también? ¿Sí o no? A Justamente, ver, Rosa. buenas noches. Justamente, Sí, Buenas noches, sí. Jorge. Ay, perdón. Sí, no te preocupes, Rosita. Adelante, Jorge, y de ahí continúas tu Rosita. Te escucho, Jorge. sí, buenas noches, estimado. Lo que pasa es que, por ejemplo, como menciona la doctora Froxan, que es de España, en lo que es psicología hay bastante intrusionismo y es cierto, porque muchas veces las personas creen saber más de psicología que el mismo psicólogo Ujú, y suelen hablar desde, digamos, el común. Y el ujú, problema también puede radicar en que los mismos psicólogos al momento de definir ciertas conductas, tanto disfuncionales como funcionales, cometen ciertos sesgos y usan, digamos, lo que se denomina como la folk psicología, o sea, algo muy común, muy vago. ujú. Entonces, es como que una culpa compartida, tanto de la gente o de las personas como el mismo profesional. Entonces, como que también nos lleva a pensar muchas cuestiones de qué tan respetado puede estar esta carrera y qué tanta diferencia puede haber con otros. Mm, Gracias, Jorge, por tu valioso aporte. Quiero hacer un resumen a lo que Jorge ha comentado. Aún el mismo psicólogo puede desvalorizar su carrera cuando de pronto, Jorge, no lo has dicho tú, pero lo dejo aquí en el aire o lo pongo en la mesa, cuando el propio psicólogo carece del profesionalismo, quizás del tema de ese conjunto de habilidades que hace que se diferencie
de aquellas personas comunes. ¿Y por qué les comento esto? Porque para recibir un consejo no es único de un psicólogo. Un consejo te lo puede dar tu vecino, tu vecina, un pastor, un docente, y algunos son muy buenos. La consejería no es exclusivo del psicólogo. Entonces, ¿qué diferencia una persona que quiere, que habla de salud mental, como hay tantos TikTokers, como hay tantos YouTubers que dicen truco psicológico, test psicológico y te lanzan ahí una imagen y con eso adivinas tu personalidad? ¿No? ¿Han visto? Lo que hace la diferencia es la formulación clínica. La formulación clínica. Uno tiene que estudiar 5 años la carrera, en algunos casos 5 años y medio, para tener las capacidades técnicas, para tener las capacidades eh, de conocimiento, para tener las capacidades necesarias de realizar un trabajo científico como el que nosotros realizamos. Adelante, Rosita, querías comentar también. Sí, bueno, con lo que estamos hablando, comparto totalmente lo que usted menciona. Todavía existe, por ejemplo, le comento rapidito qué ha pasado donde yo estoy actualmente haciendo mi internado, ¿no? Percibo que tanto los papás como los niños creen que el psicólogo es un castigo. ¿Por qué? Porque se había citado a uno de los papás de un niño que se había observado, ¿no? En el ámbito educativo siempre vamos a observar la conducta, rendimiento académico y otros aspectos más. Y cuando yo evalúo al niño, me dice, mi papá me ha gritado y me ha dicho, ¿ahora qué hiciste? ¿Por qué me estás citando al área de psicología? O ya sea en el ámbito de primaria o de secundaria, los mismos chicos refieren, ¿qué hice? ¿Por qué me están llevando a psicología? Lo relacionan como si fuera la dirección, que has hecho algo malo, ¿no? Y, Ujú, y te están castigando llevando al psicólogo. Y es algo que yo ujú, le como psicóloga, la licenciada del departamento para poder hacer un tema de concientizar el rol del psicólogo actualmente en nuestra institución, porque no debe ser así la perfección de un psicólogo, ¿no? El psicólogo ujú, es un aliado a los papás porque ellos no están viendo los 8 o 9 horas a sus hijos y somos quienes somos nosotros. Y somos nosotros quienes le podemos detectar si sus niños pueden tener algo que pueden en primera instancia poder hacer una intervención primaria y evitar que esto siga a más, ¿no? Entonces creo que ujú, todavía esto falta concientizar a los papás el rol del psicólogo, quitar ese mito de que cuando vas al psicólogo es porque algo malo tienes o es porque estás loco, porque si bien es cierto, la salud mental está sonando muy fuerte, pero como dicen también mis compañeros que acaba de hablar, yo estoy en contra un poco, no en contra, no soy muy amante de las redes sociales porque siento que ya hay demasiada información de psicología y se pierde a veces la importancia de un psicólogo cuando vemos, por ejemplo, un TikTok que dice, baja la mano si tienes estos 5 síntomas y ya tienes ansiedad. Y eso no se puede hacer porque quitas el valor de un profesional que tú tienes que ir a ser diagnosticado para que pueda hacer ver un proceso luego, ¿no? Si vas a ser medicado y trabajado. Y quizás por eso la percepción de nosotros como futuros profesionales está equivocada, porque nosotros mismos, no yo, pero generalmente algunos colegas cometen el error de lanzarse en las redes sociales y no hablarlo de una manera más académica, sino simplemente informativa. Entonces ahí yo ujú, siento que el psicólogo pierde valor, ¿no? Y ujú, ya van viendo como que, ah, ya, el psicólogo, sí, claro, y empiezan a comentar de esa manera. Esa es mi percepción mía. ujú, ujú. Gracias, Rosa. Gracias, Jorge. Creo que por ahí Javier quería hablar. Quiero hacer un resumen porque vamos a plantearnos una realidad antes de ver la formulación clínica. Entonces vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar, eh, vamos a decir, algunos límites en el cual la labor del psicólogo es minimizada, desvalorizada,
porque el psicólogo hace charla, el psicólogo da consejo y eso, honestamente, no somos los únicos que lo hacemos. Algunos nacen incluso con esa capacidad de observar la conducta, de hacer buenos análisis, obviamente de su experiencia, subjetivos, de dar consejos apropiados, de tener tino al momento de decir las cosas. Minimizan la conducta del psicólogo principalmente porque el psicólogo en su práctica produce o ejerce por medio de iatrogenias, malas prácticas, poco científicas, con poco efecto. Lamentablemente eso minimiza el labor del psicólogo. El psicólogo me dijo, me dio una charla, el psicólogo me habló, el psicólogo me dijo, entonces tú tienes que hacer esto, entonces tú tienes que hacer eso otro. El otro extremo también de nuestra carrera es creer que el psicólogo, no conocer el campo de aplicación del psicólogo, lo que hace. Un momentito, al toque termino esto y te comento, Rodrigo, o te doy la oportunidad que hables. Y Rosa dice algo, ¿no? El psicólogo diagnostica. Ahora yo pregunto, ¿el psicólogo realmente diagnostica actualmente? No, 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 diagnostica el psiquiatra. Exacto. O sea, la competencia de psicólogo tampoco es el diagnóstico actualmente, aunque sí conocemos cómo hacerlo y aunque en la práctica muchos diagnósticos realmente requieren de un enfoque multidisciplinario, más que de un solo profesional. En ese sentido, ¿cuál es la función del psicólogo? Un análisis y una modificación de la conducta en todas sus propiedades: pensamiento, emoción, tomando en cuenta también de la activación psicofisiológica y el tema, por supuesto, de la conducta propiamente dicha, la conducta observable propiamente dicha. Le voy a pedir por ahí que cuiden sus micrófonos, por favor, sus micrófonos. Y ahora le doy el último comentario, el pase a Rodrigo, ¿no? Rodrigo que estaba queriendo comentar. Último comentario. Claro, ¿no? Justamente ahora lo que se está viendo es eso, ¿no? Porque prácticamente la función del psicólogo es lo que se estaba hablando. Además, lo que mencionaba también los compañeros aquí presentes, ahora algo que también nos está jugando en contra actualmente es las famosas cajuelas técnicas de psicología que han estado apareciendo, como también las personas que realizan charlas de coach, ¿no? Que cumplen supuestamente con las funciones de nosotros, además de algunas personas de redes sociales que dan o hacen el papel de nuestro trabajo, que vendría a ser tratar diagnósticos y más sobre todo la parte de la desinformación y la ética, ¿no? Que prácticamente nos está afectando a todos nosotros, porque al Ujú, final de cuentas malinforman a las personas y piensan que con eso ya solucionan sus problemas, cuando en realidad la tarea del psicólogo, por algo uno se prepara, se tiene que estar capacitando constantemente, tiene que estar consciente que nosotros tenemos, al igual que los médicos, salvar vidas, nosotros tenemos que salvar a los aspectos emocionales, conductuales y prácticamente eso, ¿no? De una persona que posiblemente pida ayuda, incluso no sabe pedirla, más sobre ujú, todo la parte de la psicoeducación, como se le llama, en ujú, el cual no es muy fomentado tampoco aquí en Perú, pero se puede, es una lucha constante, ¿no? ujú, Pero factores como esto nos juegan en contra. ujú. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, en resumen, voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Qué nos diferencia a nosotros? ¿Qué nos diferencia a nosotros de esos profesionales que hacen coaching, que son buenos para dar consejero, esa vecina que da buenos consejos, ese pastor, ese profesor, ese administrador, ese ingeniero que es bueno haciendo dinámicas, ese, incluso ustedes sabrán que hay libros muy famosos que hablan sobre superación personal y no son psicólogos los que hablan. Hay varios que no son psicólogos y hablan de desarrollo personal. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia nuestros métodos, nos diferencia nuestros procesos estructurados, científicos, nos diferencia la formulación clínica. La formulación clínica que hace posible el análisis
fenomenológico de procesos, de explicación, de relación de los fenómenos conductuales y asimismo nos permite realizar la modificación de la conducta, todo bajo un proceso científico, no por mi intuición, no porque así leí, no porque así vi, no porque fue el consejo que escuché en un Reels, no, sino porque tenemos 5 años, estudiamos la carrera en 5 años o 5 años y medio para poder dominar los conceptos teóricos, desarrollar las habilidades técnicas que nos permiten, por medio de la formulación, realizar el análisis y la modificación de la conducta. ¿Queda claro? Entonces, esa es la importancia de poder nosotros tener este tema bien mapeado. No podemos hablar un poquito de pasar al tema sin ubicarnos también, hablando un poco de epistemología. Entonces, vemos de que el paradigma psicoterapéutico, porque principalmente la formulación clínica es extremadamente útil para la psicoterapia, y desde ya les digo, no todos los psicólogos hacen psicoterapia, no todos. Algunos recién salen, acaban la universidad y dicen doy terapia. No es cierto. Si no te has formado, entonces no dominas. Y aunque te hayas formado, si no practicas la formulación desde tu enfoque, tampoco haces psicoterapia. Algunos creen que aplicar una que otra técnica ya es suficiente para hacer psicoterapia y no es así. Entonces, el paradigma psicoterapéutico contemporáneo. En primer lugar, hubo un cambio en la epistemología, donde eh, recordemos nosotros cómo empezó el análisis de la psicología como ciencia. Parte desde el enfoque médico, del cual vamos a hablar más adelante, en el cual todo tenía que ser comprobado, incluso influye también el positivismo radical. Recordemos, por ejemplo, a Wundt. Wundt decía, eh, solamente se puede estudiar aquello que es comprobable. Entonces, la psicología tiene que ver con el estudio verificable de los reflejos, de los procesos cognitivos de atención, concentración, memoria. Entonces, eso era la psicología. Posteriormente, partimos un enfoque fenomenológico en el cual el concepto del self, el concepto de la personalidad, no es un asunto que se encuentra por aplicar un test, sino que es un proceso dinámico. Es decir, las personas pueden ser analizadas por medio de test psicológicos, pero el test psicológico es como si fuera una radiología, como si fueras a sacarte una placa. Te arroja cómo estás en el momento, pero no es definitivo. Las personas vivimos de forma mediática. ¿A qué nos lleva este cambio en la epistemología? Nos lleva a separarnos del modelo médico, a no profundizar o creer que simplemente necesito hacer preguntas diagnósticas y que mi principal interés es conocer cuál es su diagnóstico. Que si consigo saber cuál es su diagnóstico, el resto es fácil ya. Busco en internet técnicas más efectivas para la depresión moderada. Aplico y ya está. ¿Funcionará así? ¿Qué creen ustedes? ¿Existirá un procedimiento único para cada caso, para cada trastorno? Un procedimiento único. Ya sé que es depresión, hay un procedimiento que se aplica para todos. Lamentablemente, nos forman muy poco con esa capacidad de aprender modelos teóricos que nos ayuden a conseguir explicaciones fenomenológicas. La explicación fenomenológica no ve criterios, no ve signos, no ve síntomas, no ve para ubicarlos en una categoría. La explicación fenomenológica ve procesos, ve relación.
ve conceptualización, ve explicaciones de qué lo origina, qué lo mantiene y qué lo puede desestructurar, cómo funciona la persona, cómo sus problemas hacen que esa persona funcione de esa manera, ya sea adaptativa o desadaptativa. Entonces, algunos dicen, bien, ya sé qué es lo que tiene depresión, pero el psicoterapeuta no tiene interés en saber cuál es su diagnóstico. Tienen el interés en la comprensión de los fenómenos observables de la conducta, en términos, desde la TCC, de pensamiento, emoción, conducta y contingencias. Y el contexto, ¿ya? Porque las terapias cognitivas conductuales actualmente tienen tres generaciones. La primera generación, por favor, vean ahí los micrófonos, por favor, la área académica me ayuda con los micrófonos también, en el cual eh, la primera terapia enfoque era lo conductual, segundo, segunda ola, por así decirlo, lo cognitivo, y actualmente en esta tercera generación, lo contextual, las terapias contextuales, las terapias de tercera generación. ¿Cuáles? La terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítico-funcional, la terapia de familia integrativa, la terapia de activación conductual, etcétera, etcétera. Comprendido esto, alguien quería hacer un comentario. A ver, ¿quién quería hacer un comentario preciso, por favor? Doctor, ¿qué tal? Una consulta, por favor. A ver, ¿Hasta qué punto podemos hablar de que las terapias de cuarta, incluso hablan hasta de quinta generación, se ya. diferencian de la de tercera? Si hacen uso de las mismas bases para, digamos, la conceptualización de los casos clínicos y la posterior intervención. Ajá. No sé si usted me puede, digamos, tal vez aclarar ese aspecto, porque desde mi punto de vista lo veo muy, muy similar. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, haciendo un paréntesis, cuarta, quinta generación, eso es marketing. No, no está en lo que yo he podido investigar. Se hablan de las terapias contextuales como tercera generación, pero no hay más. A partir de allí siguen ya las investigaciones. Em, a ver, ¿hay cambios? Sí hay cambios. En primer lugar, la terapia conductual como tal consideraba como objeto de estudio la conducta observable, medible y verificable. Dentro de la primera generación podemos encontrar el método del análisis funcional de la conducta, el método del análisis funcional en la conducta. ¿Qué incluye? Incluye la triple relación de contingencia, las conductas antecedentes, la respuesta del organismo y las conductas consecuentes, primera generación. Las técnicas de exposición, las técnicas de desensibilización, las técnicas de condicionamiento, las técnicas de entrenamiento, por ejemplo, vicario, las técnicas de relajación, muchas cosas que usamos hoy en día. No tomaban en cuenta la importancia de las creencias en la psicopatología. No le daban el énfasis que requería. La segunda generación le da el énfasis a las creencias, al contenido del pensamiento, no descartando lo anterior, y empieza a usar técnicas, el énfasis en la percepción, en la interpretación, el énfasis en lo que es contenido del pensamiento. De ahí, por ejemplo, la terapia cognitivo de Beck y la terapia cognitivo de Ellis son las que más resuenan, dentro de las cuales la terapia de Ellis hace énfasis en las creencias que comentó o redujo a 13 creencias irracionales principales, 13 conclusiones a las cuales las personas suelen llegar cuando tienen alguna patología. Y en base a esas creencias, como si se tratase de una cadena de sucesos, experimentan una emoción
y la intensidad en esa emoción los conlleva a realizar una conducta, ya sea adaptativa o desadaptativa. En ese sentido, las primeras se basan en la primera ola se basa en las teorías del aprendizaje, el- la psicopatología por el aprendizaje por asociación o el aprendizaje por contingencias. En el segundo, eh, básicamente en las interpretaciones y en esta cadena de sucesos. Bien. La tercera generación, el énfasis no es precisamente en que el individuo es el único responsable de sus problemas, sino que a las interpretaciones anteriores ponen el énfasis en el sujeto. ¿Por qué una persona tiene problemas en salud? Porque él desarrolla un proceso en su cerebro de asociación, desarrolla un proceso de aprendizaje. El sujeto, todo es el sujeto, la evaluación del sujeto. El psicólogo se comporta como un científico que para analizar la conducta agarra una lupa y examina componente por componente al sujeto. Ahora, ¿estas terapias dejan de lado el contexto? No precisamente, pero las contingencias explican cómo el medio genera un efecto y a la vez eh, el sujeto también genera un efecto en su ambiente. Pero la terapia de tercera generación ponen un énfasis en el contexto, en el hecho de que lo que hace el sujeto, lo que él hace, influye en su medio. Su medio, entonces, lo trata así porque se ha generado una comunicación recíproca, una comunicación circular, donde tanto el mensaje que da el sujeto hace que los demás lo traten así, y a la vez el mensaje que da el contexto hacen que el sujeto se siga comportando de esa manera. Eh, en ese sentido, para que quede un poco más claro, les voy a poner una metáfora. Esta es la metáfora del científico que toma registro cada vez que el ratón, cada vez que el ratón presiona la palanca para recibir el alimento. Entonces el científico le dice a sus amigos, miren cómo yo he condicionado a este ratón, que cada vez que él quiere comer, tiene que presionar la palanca para recibir la comida. Desde otra mirada, de la mirada contextual, podemos decir, el ratón llama a sus amigos y dice, chicos, miren, cada vez que yo bajo esta palanca, el otro lo he condicionado para que me dé comida. Le preguntes, ¿quién condicionó a quién? ¿No? ¿Me dejo entender? Esa es la pregunta. ¿Quién condicionó a quién? Entonces, por ejemplo, de las terapias de tercera generación, por ahí creo que hay un mensaje. Claro, claro. Te voy a poner un ejemplo, Jorge. Entonces, esas terapias de tercera generación ponen énfasis en otros aspectos. Por ejemplo, después de mucha investigación, la terapia de aceptación y compromiso, que hoy en día tiene evidencia fuerte en muchos problemas en salud mental, especialmente en TOC y en depresión, entre otros, ¿qué sucede? Eh, Menciona lo siguiente. Al fin y al cabo, todos los problemas psicopatológicos se pueden resumir en la inflexibilidad psicológica. ¿Y qué es la inflexibilidad psicológica? Es esa capacidad en la cual las personas se aferran a sus creencias, se aferran. Y al aferrarse a esas creencias, entonces empiezan a tener problemas en salud mental. Y tú puedes decir, bueno, eso pues tiene sentido, pero no para todos los trastornos, solo para algunos. Entonces ellos dicen, no, tiene sentido para todos los trastornos. Entonces,
no hay por qué centrarnos tanto en los síntomas. Hay que centrarnos más bien en esta inflexibilidad psicológica por medio de 6 procesos y hacer entonces que la persona no vamos a centrarnos en que entienda cuál es su pensamiento, ponerle un nombre, cómo lo sabotea ese pensamiento. No, no, no. Solamente comprende este concepto. Tiene que aprender a flexibilizar ese pensamiento, esa creencia, a desapegarse, a dejar de vivirlo tanto, a verlo como algo externo, a ponerlo en posición de lucha frente a esa creencia. Y que se comprometa más bien en sus valores, que se comprometa más bien en lo que quiere ser. Eso es lo más importante. No revisar tanto sus problemas, no revisar tanto sus síntomas, sino ponerlo en posición de lucha para que no se apegue a eso y más bien empiece a construir la vida que él quiere construir, que vaya cumpliendo esas metas. Esa mirada es diferente a la tradicional, porque en la mirada tradicional nos vamos a centrar en hacer una formulación clínica, identificar conductas problema y en que el sujeto se una a nosotros para que vaya afrontando todos sus problemas, todas sus dificultades. Pero en terapia de aceptación y compromiso no. Simplemente aléjate de esas creencias, sepárate. Ese es el problema, esas creencias que a veces te dominan. Ya, lo que tienes que aprender no es a luchar contra ellas, no intentar controlarlas. Ahí está una de las primeras diferencias, ¿no? La terapia cognitiva quiere controlar, técnicas de control del pensamiento. Terapia de aceptación y compromiso no. Viene, déjalo que venga, no lo rechaces. Así, con todos esos pensamientos, tú sigue haciendo lo que te hace bien. Oigan, una mirada tan diferente que es súper efectiva. Ya, otros, la terapia de activación conductual. A las finales no importa lo que tú pienses, lo más importante es lo que tú haces. Porque haciendo cosas para sentirte mejor, va a cambiar tu ánimo y va a cambiar tu pensamiento. Estas miradas se consiguen cuando haces una exploración ya no tanto en los síntomas, ya no tanto en la forma esa de escanear al usuario, sino haces otras preguntas, otras formulaciones contextuales como cuáles son tus valores, cuáles son tus metas, cómo te trata tu familia, cómo vive tu familia, cómo empiezas a hacer más preguntas del tipo cómo, ¿no? Ya no del tipo qué, explicativo, sino cómo relacional. ¿Son efectivas? Sí. ¿Son necesarias? Sí. ¿Están trayendo buenos resultados? Sí. Le voy a poner un ejemplo pequeño. Estaba trabajando un caso de TOC y en este caso de TOC, la usuaria, porque bajo el enfoque cognitivo-conductual tradicional, se trabaja mediante una de las técnicas base que viene de la formulación, es la técnica de exposición y prevención de respuestas. Esa técnica, básicamente, la persona tiene que controlar los pensamientos. Pero hay un tipo de TOC que no funciona con esas técnicas tradicionales, no funciona. El TOC de tipo obsesivo misceláneo. ¿Han escuchado hablar de eso? TOC obsesivo misceláneo, obsesiones misceláneas. ¿Han escuchado hablar? Si no han escuchado hablar, les invito a que puedan revisar la guía, bueno, el test y su guía, su fundamento teórico del test de obsesivo compulsivo, para obsesivos compulsivos, eh, de, uy, se me fue el nombre, es de una universidad. Bueno, los que tengan acceso al curso se los voy a enviar, les prometo que se los voy a enviar. Ya, ¿alguien ha escuchado? A ver, respóndame por favor, el tipo de TOC misceláneo, con obsesiones misceláneas. ¿Han escuchado o no han escuchado? A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? No, 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 ya. Es el tipo de obsesiones que se centra más en rituales mentales.
En este caso en particular, la persona creía que algo malo iba a pasar cuando pensaba algo malo de las personas. Los veía, inmediatamente se decía a sí mismo, algo malo le va a pasar. Y eso le ponía en gran crisis, porque creía que como pensó algo malo, eso se iba a cumplir en la vida real. En consecuencia, realizaba rituales misceláneos, es decir, rituales cognitivos. Entonces, ¿qué hace una persona con TOC? Una persona con TOC puede rezar varias veces, reza, orar 7 veces. Cuando logra ese ritual, esa compulsión, está calmado. O tocar la pared muchas veces. Pero hay un ritual que es difícil de controlar, el ritual cognitivo. ¿Qué hacía? Se ponía en su mente a rezar. ¿Y cómo controlar eso? Ya no se puede hacer del enfoque tradicional, porque el control, paradójicamente, en los TOC hace que el TOC aumente en lugar que disminuya en muchos casos. Tiene sentido. Si tú tienes un pensamiento obsesivo, intrusivo, yo te digo, vamos a hacer algo para que dejes de pensar en eso, ¿ya? A ver ustedes, les doy un minuto para que hagas todo el esfuerzo a través de la distracción para que no pienses en el número 7. Un minuto para que no pienses en el número 7. ¿Estás seguro que a pesar que quieren controlar y no pensar en el 7, lo van a hacer? Porque esa es la dificultad. Entonces, ¿qué enfoque viene allí? Tercera generación. Efectivo, efectivo. Bien, entonces esa es la influencia de los avances científicos, las ciencias sociales, la neurociencia, la cibernética, otras disciplinas han enriquecido este paradigma. Nos muestran otras conceptualizaciones de trabajo. El terapeuta ahora ve procesos y contextos. Qué bonito. La dialéctica conductual súper efectiva porque es un enfoque basado en procesos. Bellísimo, la verdad. Bueno, sigamos. Eh, Acá vemos la psicoterapia en el contexto social y cultural. Obviamente, la psicoterapia ha influenciado en todo ello. Eh, por ejemplo, el psicoanálisis influenció por medio de un cambio en las estructuras morales, médicas de la sociedad de aquella época, ¿no? Freud habló sobre muchos temas tabús. De la misma manera también eh, la psicoterapia cognitivo-conductual. Otro aporte es el desarrollo de los trastornos. En la actualidad ya no es una identidad vacía, aislada. También se demuestran cómo estos son el resultado de una sociedad fragmentada y superficial. ¿Por qué? Les pongo esta situación. ¿Es efectivo las actividades preventivas promocionales, las charlas? ¿Es efectivo? ¿Cuánta efectividad realmente tuviera? ¿Hace que disminuya la aparición de trastornos psicológicos? ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo para la aparición de los factores psicológicos actuales? Son intrapersonales, interpersonales, sociales, culturales. ¿Será que un contexto social puede producir un trastorno? Los leo, por favor. Lamentablemente el tiempo no está para que los escuche mucho. Al final quiero hacer preguntas con ustedes. Pero sí, a ver, ¿quién me dice, a ver, aunque sea una respuesta? Sí, alguien que me dé un ejemplo. Mientras me dan el ejemplo, voy al siguiente punto. La cibernética, la teoría de sistemas, la retroalimentación, la interacción, la teoría del caos. Vaya, vaya, ¿será que la TCC tiene algo de eso? Sí, tiene algo de eso. ¿Ya? Sí, tiene algo de eso. Bueno, voy a pedir al área académica, por favor, que ahí suba las fotitos, tome fotito de la sesión. Muy bien. Sigamos. En ese sentido, em, ¿me han dado un ejemplo o no me han dado un ejemplo? A ver, ya, no me han dado un ejemplo. Bueno, yo les pongo el ejemplo. Una madre que pierde a su hijo por la delincuencia, ¿será un factor?
de depresión, para un trastorno, sí. Una madre o un padre que no puede sacar adelante a su familia por la pobreza y la desigualdad social, que no puede atenderse en un comunitario porque a las justas hay posta de salud y no hay psicólogo. ¿Bien? Bueno, tomando en cuenta todo lo visto hasta el momento, ¿qué tan importante es la psicopatología de los trastornos en la salud mental? ¿Qué tanto nos ayuda a nosotros a ver en la formulación clínica? ¿Qué tanto, cómo te enseñaron la psicopatología? Porque ahorita vamos a hablar de eso. Respondan esta pregunta por el chat. ¿Qué aprendiste en psicopatología de los trastornos de salud mental? Responda en el chat. O alguien que dé su comentario. A ver, los escucho o los leo. Les invito a que... Adelante, adelante. En psicopatología yo más me fui con la idea central, como usted menciona, cuando hablamos de ya patologías, yéndonos al psicópata, sociópata, nosotros no traemos al mundo un hijo psicópata o sociópata, al menos no está comprobado que desde el nacimiento ya esté gestando un psicópata, ¿no? Sino que este se va a ir desarrollando de acuerdo al contexto social y de acuerdo a cómo es criado y o sea, de influencia más que todo en la cual él crece, porque si crece con violencia, crece en un ambiente muy deteriorado, o sea, que haya muchos factores donde no es por justificar, yo he tenido experiencia en penales, pero no es por justificar, pero que lamentablemente, o sea, las situaciones o el contexto de esta persona, tú no veías otra opción de que iba a terminar siendo un delincuente o un psicópata o un sociópata. O sea, no, no, por eso se dice que también es muy importante ver el contexto de todo y no solamente a señalarlo y decir, ah, ya, es esto, sino que Ujú. ir a profundizar. Muchas gracias, Rosa, por tu explicación sobre... hablamos más que todo de el tema de la psicopatía, ¿ya? Sí, es lo que más o menos entendí. Sin embargo, no sé si de pronto ahí no se comprendió bien, la psicopatología no hace referencia a un diagnóstico como la psicopatía, y la psicopatía no es un diagnóstico tampoco, es, es un término para señalar a aquellos que tienen trastorno antisocial de la personalidad, aquellos que rompen las reglas sociales, ¿no? La psicopatía es un término de la literatura, de la clínica, que es ampliamente explorado y que hace referencia a esos y otros trastornos más, como el trastorno disocial también, entre otros. Sin embargo, la psicopatología eh, tiene que ver con el estudio de todos los trastornos psicológicos. ¿Qué tan importante es el estudio de los trastornos psicológicos para la psicoterapia si es que el objetivo no es encontrar un diagnóstico? ¿Es importante o no es importante? Es importante el estudio de la psicopatología si es que no, no ayuda al llegar a un diagnóstico, el conseguir el código, no ayuda para el tratamiento. Entonces es importante conocer los criterios, es importante la psicopatología. ¿Qué creen ustedes? Mientras responden esta pregunta, coloquen un sí, coloquen un no, a ver los demás, justifiquen esa respuesta. Jorge dice, lo que se desvía de lo normalmente aceptado por la sociedad. Gracias por tu definición de psicopatología. Lo que aprendiste. ¿Alguien aprendió criterios? Varios quizás. ¿Alguien aprendió, ¿Alguien aprendió etiquetas diagnósticas? Varios. Sin embargo, la psicopatología sí ayuda a la formulación clínica
pero generalmente no nos lo enseñan como debería. Vamos a ver un poquito el recorrido para que entendamos por qué la psicopatología no tiene el énfasis que debería para nosotros. En primer lugar, la psicología parte desde la filosofía, todo parte desde la filosofía, dicho sea de paso. Sin embargo, algunos filósofos como René Descartes, como Platón, como y entre otros, empezaron a dar una explicación de dónde se asientan las emociones humanas, o intentaron hacer un análisis topográfico de las emociones, del juicio, de las facultades cognitivas, con la teoría, por ejemplo, de la persona dualizada, de la dicotomía entre el ser, el alma, el cuerpo, el espíritu, entre otros. Aparecieron otros más que empezaron ya a hacer algunos estudios en personas. em, por ejemplo, en esa época tenemos hay un personaje muy interesante, permíteme un minuto para darles el nombre. A ver, por acá. Por ejemplo, Franz Joseph Gall. Tenemos también algunos médicos. Galeno, por ejemplo, ¿no? Galeno fue una persona que ya empezaba a hacer algunas experimentaciones en seres humanos, a ir por el método empirista. Los métodos empiristas empezaron a recobrar sentido también con algunos filósofos, Descartes, entre otros, eh, como una forma de encontrar la verdad, de encontrar criterios, etcétera. Entonces la medicina fue tan influyente que la psicología nace también de allí. Por eso muchos teóricos de la personalidad fueron médicos. Hasta ahora son psiquiatras, son psiquiatras. Entonces la psicopatología, que es tan importante para la formulación clínica, se reduce, ¿saben a qué? Se reduce a encontrar criterios diagnósticos, encontrar rótulos, nada más. Uy, el tiempo está súper escaso ahora. Ya el tiempo va avanzando. Entonces, ese es el estudio de la psicopatología, cuando no es así, cuando a nosotros sí nos sirve la psicopatología, pero nos sirve la psicopatología que da explicaciones a la conducta, que da teorías explicativas. ¿Cuántos de ustedes saben algunas teorías explicativas que, es- por ejemplo, hablan del origen de la ansiedad? ¿Cuántos? ¿Qué teorías que explican la ansiedad conocen? ¿Qué teóricos? Tenemos, por ejemplo, a, a- a este pata que tiene un test, también Hamilton, que habla de una ansiedad psíquica, una ansiedad somática, la teoría metacognitiva de la ansiedad, teoría, hay una teoría de la desregulación emocional que explica también la ansiedad y lo explica como las personas que tienen una intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Esa intolerancia a la incertidumbre los lleva a poder eh, manifestar activación psicofisiológica y el miedo que le tienen a la activación psicofisiológica los lleva a centrarse en lo cognitivo y a desarrollar esa ansiedad psíquica, ¿no? Entonces, esas teorías nos ponen el énfasis en qué es lo importante, en qué información relevante tenemos que recabar y cuáles objetivos vamos a usar. La psicopatología no es mala, debemos conocerla, pero no solamente en cuestión de criterios, diagnósticos, o en cuestión de guías clínicas, guías para el diagnóstico como el DSM-5 o el CIE-10 o 11, sino tiene que el énfasis estar en las teorías explicativas fenomenológicas. Vamos a ver la siguiente idea. ¿Alguien que desee leer, por favor, esta idea?
Adelante, Rosángela. El problema de la psicopatología y de la psiquiatría biologistas no es que tengan en cuenta solo los síntomas conductuales, sino que intentan dar un sentido cerebral, neuroquímico y genético a esos síntomas, sin contar aún para ello con datos suficientes y sin tener en cuenta al sujeto en la relación, qué es lo que da significado a cada uno de los síntomas o comunicación. Ujú. Gracias, Rosángela. ¿Cómo lo entienden? O sea, les explico un poco. El problema de la psicopatología y de la psiquiatría biologista. ¿Por qué biologista? Porque la psiquiatría tampoco da explicaciones fenomenológicas. Si ustedes ven, por ejemplo, algún trastorno y ustedes quieren investigar qué teorías explican de más allá de lo biológico, esa, ese trastorno, ustedes se van a dar cuenta de que hay poca información. Y como no hacen las investigaciones necesarias, ¿qué hace la psiquiatría biologista? Dice, no, esta enfermedad se explica principalmente por causa genética. Eso es todo, no causa genética. ¿Y cuál es la causa de la esquizofrenia? No genético. ¿Y qué más? No hay más. Eso es todo, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando no encuentran una causa, ¿qué les dicen? Genético. Y ahí se quedó todo. Cuando conocer las otras causas, causas integrales, nutricionales, fenomenológicas, conductuales, cognitivas, es la mejor forma de obtener luz, prevención e intervenciones eficaces. Si hablamos de la esquizofrenia, por ejemplo, tenemos las teorías de la comunicación del doble vínculo, tenemos la teoría de la triangulación invalidante de Linares, lo pueden encontrar en su libro Terapia Ultramoderna. Bien, entonces es así. Y todavía tristemente, muchas de los psicofármacos no tienen datos suficientes para respaldar su eficacia. Entonces, poco énfasis se le da a la relación y a lo fenomenológico. Bien, después de esta larga introducción, vamos a ver el tema. ¿Qué es la formulación clínica? A ver, voy a alguien que pueda leer para avanzar rápido. Voluntario, voluntaria, por favor. Yo, profesor. Gracias, hija. En pocas palabras, la formulación clínica es un mapa que orienta al terapeuta en la comprensión e intervención sobre el caso y permite llenar el vacío que existe entre el diagnóstico y tratamiento. Puede ser vista además como un vínculo en la intersección de la etiología y la descripción, la teoría y la práctica, y la ciencia y el arte. Singh, Whip y Patterman 2005. Gracias. Qué bonito, ¿no? O sea, algunos no saben cómo tratar a su paciente. Ya sé que tiene, ya le apliqué pruebas. ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y buscan técnicas efectivas. Y piensan que aplicar una técnica es hacer psicoterapia. Y no es así. No es así. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Con una buena formulación clínica, con ese mapa. ¿Y qué se necesita para hacer una buena formulación clínica? Conocer sobre etiología, sobre lo que la teoría dice, las hipótesis explicativas. ¿De dónde vienen las hipótesis explicativas? Vienen del campo teórico, del marco teórico. ¿Tenemos que conocer marco teórico? ¿Tenemos que conocer psicopatología? Sí. Para hacer formulación clínica, tienes que conocer psicopatología. ¿De qué manera? Teorías que expliquen los trastornos, teorías psicológicas, relacionales. ¿Qué más? La práctica. Para una buena formulación clínica se necesita técnicas de la entrevista, conocimiento de técnicas de la entrevista. Tiene que haber ahí esas prácticas. Les recomiendo, y bueno, lo van a tener aquellos que accedan, ¿no? a la certificación, a la grabación y a los recursos.
Pero a aquellos que no puedan, les recomiendo el artículo de Arturo Vados sobre técnicas de la entrevista. Buenísimo. Es una ciencia hacer una formulación clínica. Cada quien tiene su método. Perdón, es una ciencia porque usamos un método que van a ver ustedes al final, una combinación entre la entrevista diagnóstica y la entrevista terapéutica. Y es un arte también, porque cada quien tiene su forma de hacerlo. Bien, la formulación clínica está basada en el método científico, donde observamos las conductas por medio de las preguntas, por medio de los test, donde generamos hipótesis por medio de las teorías explicativas, aplicamos un plan de tratamiento efectivo basado en las hipótesis, experimentamos, finalmente concluimos, volvemos a evaluar para ver si fue efectivo, y a lo contrario, volvemos a generar nuevas hipótesis. Entonces, ¿está basado en el método científico? Claro que sí. Lo ideal es compartir eso con la comunidad científica haciendo una devolución de los resultados. Bueno, nos vamos a saltar esto por el tiempo. En la terapia cognitivo, voy a resumirlo brevemente. El terapeuta en la terapia cognitivo-conductual es un entrenador de habilidades. La persona tiene un exceso o un déficit en alguna habilidad y tenemos que ayudar a que la persona vuelva a practicar aquello que le funcionó, sea consciente o adquiera nuevas habilidades para poder realizar conductas adaptativas. Si hablamos de depresión, ¿cómo ve el cognitivo conductual la depresión y sus conductas problemas? Les ve así, tiene un exceso de tristeza, de regulación emocional, tiene un déficit en la actividad conductual. ¿Por qué? Porque ya no ordena su cuarto, ya no va al trabajo, se aísla, su conducta ha disminuido, su conducta habitual. Déficit en la activación conductual, disminución del nivel de actividad conductual. ¿Qué más? Experimenta sensaciones físicas desagradables la mayor parte del tiempo. Exceso de activación psicofisiológica. ¿Qué más? Disminución del sueño, disminución del apetito. ¿Qué más? Disminución de la autoestima. La autoestima no está en parámetros funcionales. Exceso de distorsiones cognitivas. ¿Se dan cuenta? Todo se explica en exceso déficit de acuerdo a la realidad de la persona. Tenemos el riesgo de crear problemas. Desde mi punto de vista, la persona tiene que aprender esto y ser así. No es así. ¿Cómo estaba la vida de la persona antes de los problemas? ¿Cómo le gustaría, cómo estaría viviendo si los problemas no estuvieran presentes? Y ayudarlo a dirigirlo a ello por medio del entrenamiento de habilidades. ¿Se toman en cuenta los parámetros de normalidad y anormalidad cultural? Claro que sí. Acá no es común que alguien se aísle, pero en Japón es común que tú veas a tus amigos una vez al mes, una vez cada 2 meses. Se evalúa el nivel de afectación en las dimensiones del individuo para presumir de un trastorno. En la psicoterapia, aún la psicopatología basada en el diagnóstico nosológico, en los criterios diagnósticos, no nos divorciamos, porque somos conscientes que depresiones moderadas y graves, me, es- pues, eh, depresiones moderadas y graves requieren un trabajo interdisciplinario. Quiero compartir con ustedes un premio. Escribe nada más, escribiendo que usted ganó el premio para el que me diga cuál va a ser el premio. Le vamos a dar un certificado gratis a los dos primeros que contesten eh, cómo determino el nivel de gravedad de la depresión. No estoy diciendo grabación, estoy diciendo certificado. ¿Ya? Pero a ver, escriba. ¿Cómo determina usted el nivel de gravedad de una depresión? Por un certificado gratis. A ver, escriba. ¿Cómo determina el nivel de gravedad de la depresión? A ver qué tienen que decir.
¿Qué tienen que decir? A ver, Mayra, Jorge, Daneri, Rosángela, Rosario, Tony, Valerie. Sí, profesor, ¿se refiere a los indicadores? A ver, ¿cómo te das cuenta tú el nivel de gravedad de la depresión? Por ejemplo, cuando se le hace una entrevista al paciente, Pero ¿cuál es el tenemos que criterio? Según, ¿cuál es el criterio? A ver, sin pruebas, a ver, sin pruebas. preguntándole cuánto duran los síntomas, Ya, cómo ha influido en su vida diaria, qué síntomas físicos, emocionales puede evidenciarse. ya, ok, ya. Sin pruebas, ¿cómo determinas el nivel de gravedad de la depresión? Con Gracias, observación, con la observación. claro, porque tú vas observando si esa persona tú veías, primero vas viendo su aspecto físico, si se está descuidando, segundo, si se está aislando, vas observando si esa persona deja de asistir, deja de venir, o sea, con la observación ya tú podrías indicar si esta persona de un momento a otro ha cambiado, pasa algo. Y Ya, recién ahí puedes ¿cómo interpretar. te, entonces, ¿qué tendría que tener una persona para que tenga un nivel moderado de depresión? Para tú Moderado. llegar a esa conclusión. Claro, Sí. moderado ya vendría a ser una persona, uno, que está dejando de lado sus áreas como trabajo, salud, está preocupando su salud porque también no come, se Ajá, aísla, se deprime, es ya. decir, duerme, ¿no? No Duerme, podemos decir se deprime porque es redundante. perdón, duerme constantemente, no solamente quiere Uy, estar aislado, muchas ¿no? gracias, Rosita, muchas gracias. Entonces ahí vemos, que a veces ya, para ver el nivel de gravedad sin pruebas, ya, sin pruebas, porque las pruebas sí te dan, pero del estudio de psicopatología, ahí dicen una evaluación integral, pues no, nosotros podemos saber su estado emocional, ya. La topografía y la conducta es más terapéutico, es información terapéutica, pero saber el nivel de gravedad es más información nosológica, ¿ya? Pues es sencillo en realidad. Toda depresión se obtiene desde la entrevista, bajo el criterio de bajo el objetivo de la suma de criterios. Ah, sí, Rosa, pero Rosita no nos dio una respuesta completa. La respuesta completa es suma de criterios. Puede estar llorando, puede tener pensamiento suicida, pero tiene que sumar criterios. ¿Y que alguien más habló de la intensidad y eso? Ellos, los parámetros de la conducta, evaluar la intensidad, la frecuencia, la latencia, la duración. Algunos le escuchan de su paciente y dicen, sí, he pensado en matarme. Se alarman, le ponen de frente depresión moderada. ¿Por qué? Es que ha pensado en matarse, no duerme, se aísla, ¿ya? Y vas diciendo eso, ya, moderado. Pero se olvidan de que no se determina por lo que yo creo, solo o porque pensó que se quería matar, no. Porque exploras con los parámetros de la conducta y te das cuenta que es un pensamiento que no está presente en la mayor parte del tiempo, que no lo ha intentado y que viene ocasionalmente, no es de relevancia clínica. Entonces, ¿cómo lo determinas? Por la suma de criterios diagnósticos según el CIE-10. Ni el DSM-5 te da eso. El DSM-5 te habla de depresión mayor, que únicamente te indica la depresión clínica. Pero cuando te envía a determinar el nivel de gravedad, el DSM-5 te envía al CIE-10, donde si cumple dos criterios generales, podemos sospechar de una depresión. Tres, depresión leve. Seis, depresión moderada. Nueve, depresión grave. La suma de criterios lo determina según el CIE-10. Por eso aún nosotros, si quisiéramos determinar el nivel de gravedad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener grabados los criterios para ver cuántos cumplen. ¿Y cuáles son los criterios? Estado de ánimo persistente, son el de ánimo de tristeza persistente, el criterio general A. ¿Qué más encontramos en el criterio general? Desinterés en las actividades. Criterio B, ahí encontramos llanto frecuente, pérdida de peso, disminución del apetito o aumento o exceso de agitación también, aislamiento, baja autoestima, pensamiento suicida y ahí va sumando, ¿no? ¿Es importante tener esto presente? Sí.
Finalmente, la psicopatología en TCC, eso es lo que quería escuchar, chicos, porque a veces no sabemos los criterios, o me equivoco. Si yo les preguntara ahora, por ejemplo, cuáles son los criterios B y los criterios C que da el CIE-10 para la depresión, ¿alguien me los diría completos? Los criterios B y los criterios C. A ver, Rosa, te has Profesor, levantado la mano. una consulta. Lo que pasa es que en realidad no estoy tan de acuerdo con lo que usted está mencionando, porque usted preguntó cómo darnos Ya, cuenta, ¿no? por la entrevista. Claro, por la entrevista, pero para que nosotros ya entremos a los criterios del Ajá, DSM-5, ya tiene que haber una previa evaluación, porque tú puedes observar, puedes pensar, intuir que esta persona que ha llegado a tu consultorio tiene una depresión moderada, pero ¿cuál es la parte que te va a llevar a ti de que realmente sí es eso? Son las evaluaciones. Y luego con las evaluaciones pasas a ver tu diagnóstico del DSM-5, a ver cuántos criterios de los síntomas que él está presentando con la entrevista, con tu historia clínica, con toda la evaluación previa, para que tú determines. Pero no ajá. sin eso, tú no puedes decir de frente, tienes una depresión moderada o Mm, tienes una depresión leve, desde ujú. mi punto de vista. Gracias, Rosa. La experiencia me dice totalmente lo contrario. La experiencia me dice que el test no es diagnóstico. Dar un test no te arroja el diagnóstico. Un test te da, es un apoyo al diagnóstico. Eso es. Entonces, el DSM-5 no te da los criterios para la depresión. No te da, no te dice cuándo es leve, cuándo es moderado, cuándo es grave. No te da el DSM-5. Solo lo encuentras en el CIE-10. Cuando el DSM-5 te, te habla de niveles de depresión mayor, te habla solamente de la depresión patológica, nada más. No te da más. Cuando tú sigues leyendo más abajo, ahí sí te da algunos códigos de cuándo es leve, cuándo es moderado y cuándo es grave, pero no te da criterios, te envía el CIE-10. Ahora, los test arrojan muchos falsos negativos, falsos positivos. Por la entrevista diagnóstica es suficiente para determinar la relevancia clínica de un criterio y su cumplimiento. Claro, porque la persona puede escribir que lloró. Está bien, lo coloca ahí en el autotest, te lo dice. Pero ¿qué te dice la entrevista clínica? Valora la relevancia clínica, con cuánta frecuencia, está presente la mayor parte del día. Es relevante, cumple el criterio. Lo que te indica a ti el nivel de gravedad no es un test. El test usa los criterios del CIE-10. O sea, está normado que para que una persona tenga depresión y el nivel de gravedad tiene que cumplir criterios, no del test, del CIE-10. Todos los test usan, formulan las preguntas del CIE-10. Eso es todo. Por eso no se puede confiar totalmente en un test. Tiene que ir de la mano con la entrevista, con la evaluación de la relevancia clínica, con la evaluación de las propiedades de la conducta, etcétera. Y por eso en sí mismo, si tú sabes las preguntas de CIE-10, si tú te las memorizas, puedes eficaz y objetivamente determinar un diagnóstico. El diagnóstico no es complicado, honestamente. Y he visto psiquiatras que incluso no son tan precisos en su diagnóstico. A todo le ponen episodio depresivo, episodio depresivo. Cuando el episodio depresivo es una depresión que aparece por primera vez. Y en la gran mayoría de personas le y no es tampoco los únicos criterios también o los únicos tipos de depresión, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la formulación clínica no deja de lado la psicopatología, no deja de lado la entrevista diagnóstica, no deja de lado el diagnóstico y lo integramos. Integramos en un momento entrevista diagnóstica y en otro momento entrevista terapéutica. Siempre confíen en siempre confíen en el tema de los criterios, las guías, lo que está normado. Adelante, Feber, y ese va a ser el último comentario porque si no, ya se acabó el tiempo prácticamente. Adelante, Feber. Sí, buenas noches, psicólogo. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el DSM-5, el primero que apareció, y el DSM-5 TR? O sea, ¿se Ah, puede ya. trabajar con cualquiera de los dos o necesariamente debo tener el TR? Gracias. Ah, gracias. Acá en Perú no trabajamos con DSM-5.
usamos solo el CIE 10. El DSM-5 se usa en otras realidades. Y te sugeriría que lo busques. Uno es una revisión revisada. Así que sistema de salud no te va a servir. El DSM-5 es más informativo en la práctica, para que conozcas algunos criterios nada más, adicionales. Pero usamos el CIE 10. ¿Por qué la psicopatología es transdiagnóstica? Porque últimamente ya no se habla mucho de criterios. Se habla de fenómenos, evitación experiencial, inflexibilidad psicológica, desregulación emocional, como algo que está presente en todos los trastornos que tenemos que detectar para que no nos arruine el tratamiento. Bien, este es el meollo del asunto. La formulación clínica toma en cuenta el modelo integrador, en el cual analizamos la organización, una anamnesis breve, preguntas claves que tiene que ver con la etapa evolutiva, de la infancia, la niñez, la adolescencia y la adulta. ¿Se pregunta? Claro que sí. ¿Qué más incluye? Incluye el entorno, los factores de predisposición, el contexto. ¿Qué más incluye? Incluye las teorías del enfoque terapéutico. En este caso vemos las teorías biológicas, las teorías del aprendizaje y las teorías motivacionales. Este es el meollo del asunto. La dimensión jerárquica de la conducta es lo que vamos a usar para hacer una buena formulación clínica. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? La persona viene a nosotros con un montón de preguntas, con un montón de sucesos. Es como si fuera em, un pedazo grande de carne, por así decirlo. ¿Qué es eso? Que quiere desfogar, es que quiere explicar su problema, es que todo lo ve desde su única visión, desde su propia interpretación. ¿Qué hacemos nosotros? La información esa no es muy útil. Tenemos que aprender a disminuirlo en cosas objetivas, en lo más básico. Este es el tercer nivel, o el primer nivel, llamado unidades de respuesta. El segundo, covariaciones, y el tercero, eh, transversales o explicativas. Bien, ¿cómo hacemos esto? Miren aquí. Primero hay que comprender que necesitamos lo que nos cuenta la persona, dividirlo en pequeñas unidades comprensibles y trabajables. Para ello, usamos el término unidad de conducta. Una unidad de conducta es toda respuesta del organismo descrita de forma objetiva, fiable, observable y sin juicio de valor. Esto incluye emociones, pensamientos y respuestas fisiológicas. No voy a abordar más, pero ¿por qué hoy en día en lo conductual también se toma el pensamiento? Porque se puede medir por sus propiedades, intensidad, frecuencia, duración, igual lo fisiológico. Así que todo ello se analiza. Miren aquí, ejemplo. Tony golpea su cabeza con... Ya, un ejemplo. Llega un usuario, dice, Tony hace una pataleta. Tony hace una pataleta. Pregunto, eh, diga, yo escuché, a ver, ¿a qué se refiere con pataleta? Y empieza, no, es que está muy malcriado, no me hace caso. Entonces yo ya, como terapeuta, digo, ya entendí. A ver, un momento, por favor. Y como creo que ya entendí el problema, escribo unos apuntes. Tony hace pataletas. Yo le pregunto en qué momento, en qué circunstancia, cuándo sucede, qué hace usted. Y yo ya creo que ya entendí todo. Y le digo, mire, señora, el problema es que lo que su hijo hace viene en el contexto de que él busca algún beneficio personal, algo que usted le da, ¿no? Justamente como usted cede ante la presión que él le pone, este problema se mantiene. Usted debe ver esta conducta como una forma en la cual él quiere obtener algo y le está funcionando. Entonces, a ver, analicemos lo que va pasando. Y ya, a la final le dije, cuando su hijo haga pataleta, no le haga caso. Ahora, ¿saben qué resulta? Que como no exploré más, luego me llama la señora y me dice, mira, este psicólogo, no hice caso a su consejo y de pronto noté que mi hijo se golpeaba, no le hice caso. Cuando fue a verlo estaba sangrando. Todo por hacerle caso a usted. ¿Y qué pasa con el psicólogo?
¿Por qué pudimos haber, como dice coloquialmente, metido la pata? Porque para tratar bien a un usuario necesitamos información clara. Saber que hace una pataleta no es tan útil, pero sí es más útil el hecho de que Tony golpea su cabeza contra el suelo, sale al exterior de la casa, se quita la ropa y llama a gritos a su madre a través de la ventana. Esta es la información útil. Si nosotros escribimos en términos vagos, algunos escriben en check nada más, ¿cuál es el problema? Pataleta, llanto, no hace caso. Hacemos así y no escribimos de forma descriptiva, estamos perdiendo gran información para la intervención. Si yo escribiera de manera descriptiva, o escribo entonces de manera en términos de unidad de conducta, objetivo. Me ayuda un montón. ¿Para qué? Para incluir técnicas aquí de control, para que él no se lastime y a la vez se calme. Tiempo fuera. Me ayuda a encontrar las técnicas más sencillamente cuando uso ese lenguaje descriptivo. Ese es el primer paso. Acá tenemos un ejemplo. De estas tres, ¿cuál creen ustedes que está escrito en un lenguaje descriptivo de unidades de conducta? Los leo. La señora Jones ha tenido agorafobia durante 5 años. A. B. La señora Jones es incapaz de alejarse más de una manzana de su casa, al menos que la acompañe algún familiar. C. La señora Jones es una mujer con dependencia oral y tiene miedo de salir al exterior sola. ¿Cuál de esas tres explicaciones es más útil? A ver, los escucho, los leo. Los leo mejor, porque no hay tiempo ahorita, lamentablemente, para poder escuchar de repente mucho ustedes. B. Ok, B. ¿Por qué B? ¿Por qué creen ustedes que B? Muy bien, B. Esto es útil. Es tan útil que me ayuda ya a saber cómo tratar. Miren cuánto, ¿ah? Señora Jones, entonces usted se aleja más de una manzana de su casa. Le explico. Señora Jones, lo que usted está experimentando es un proceso que se da por motivo de que ha habido un aprendizaje. Este fue su evento traumático que le generó un miedo y este miedo se generalizó. Posteriormente, cada vez que usted sale, cree que el miedo la va a hacer morir, pero le explico la curva del miedo. Este miedo, si usted lo resiste, no se va a caer para siempre, luego empieza a bajar. Y usted es capaz, al menos, no se aleja más de una manzana, pero sí llega al menos a dos, al menos se aleja un poco, ¿no? No a más de una, pero sí a una manzana. Y si un familiar le acompaña, usted se atreve a llegar allá. Entonces, señora, ya que esto le está funcionando, ¿por qué no lo seguimos practicando? La tarea es que un familiar lo va a acompañar, la va a dejar allí, se va a regresar, y usted va a contar unos minutos y luego se va a regresar sola o por tramos, ¿ya? Para que usted se dé cuenta que este miedo no tiene el poder de matarla, sino que es un miedo que se puede resistir. Cuando usted haga esto, su cerebro va a ir normalizando este miedo, que anteriormente usted salía y no le provocaba ningún temor, pero que hoy en día está un tanto aumentado, exagerado. Necesitamos normalizarlo. La técnica que vamos a usar es aproximaciones sucesivas. ¿Pero cómo? Porque la información me indica incluso aquí qué técnica voy a usar, cuál va a ser mi estrategia, etcétera, gracias a la información clara. ¿Podría haber hecho eso con el primer enunciado? No. Con el último, tampoco. Bueno, luego usted con las diapositivas podrá seguir practicando, ¿ya? Vamos al segundo nivel. Ahora yo ya tengo información clara y detallada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora ya puedo ponerle un nombre y hacer un check. A esto lo llamamos convertirlo en conducta problema. Conducta problema, ¿ya? Entonces, vamos a continuar aquí. Al final vamos a hacer una práctica, ¿ya? Voy a necesitar la participación de unos de ustedes. Ya me dijo que cuando sale empieza a sudar, ya le pongo un nombre más clarito ya. Se le aumenta el ritmo cardíaco. En mis apuntes,
sudoración excesiva, disminución de la temperatura, sensación de ahogo. ¿Cómo le llamamos a todo esto? Lo agrupamos, activación vegetativa. Otro caso es en realidad este, ¿no? Sigo preguntando, tuve una crisis de pánico. Finalmente, agrupo todos esos indicadores para llegar a la conclusión que tiene un trastorno de ansiedad generalizada con ataque de pánico. En resumen, hay dos tipos de inferencias cuando nosotros queremos ya procesar nuestros datos, nuestros borradores. Uno es lo vamos agrupando para llegar a un diagnóstico. Otro es que podemos agrupar también diferentes problemas por medio de un sustrato en común, darle una explicación. Ejemplo, un cliente que experimenta episodios depresivos, consume alcohol y tiene conflictos con su pareja. ¿Cuántos problemas hay? Uno, dos, tres. La pregunta es, ¿dónde debo centrar mi intervención? La elección del foco principal depende en gran parte de la importancia que yo le dé a cada problema. ¿Por dónde empezarían ustedes en estos tres problemas? ¿Por dónde empezarían? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezarían? Ahora vamos a ver aquí un poquito más del panorama. Está deprimido, ha querido pasar, ha pensado incluso en suicidarse. Tiene problemas económicos también. Por los problemas económicos abusa del alcohol. También tiene problemas con su mujer, abusa de ella también. Pelea con su mujer, eso aumenta su depresión. Y miren cómo tienen todos esos problemas. En conclusión, después del análisis, llegamos a esta conclusión. Es alcohólico y el alcoholismo últimamente le está trayendo problemas de pareja y de depresión. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál de todos estos problemas empezamos a trabajar primero? Ahí sí los leo, por favor. Los leo. ¿Cuál de todos estos problemas empezamos a trabajar primero? Interesante, Tony, muchas gracias. Alcoholismo, dice. Si empezamos por eso, podría haber un problema. ¿Cómo empezó? Es aquí esta segunda inferencia tan importante de encontrar relación en cada uno de los problemas encontrados. ¿Cuál es la relación? Vamos, una buena formulación clínica me ayuda a una conceptualización. Esta persona era una persona muy tímida. A causa de esa timidez, unos amigos le dijeron, ah, eres un sonso. Hay que invitarlo a tomar para que así se le pase la soncera. Le invitaron a tomar y se dio cuenta que cuando tomaba se volvía conversador. ¿Por qué sucedía ahí? Tenía ansiedad social. Como tenía ansiedad social, solamente podría hablar cuando estaba tomado. A causa de eso, es más, tomado conoció a su mujer. Tomado tenía confianza. Empezó a tomar tanto, a abusar, que se volvió alcohólico, trayendo los otros problemas. ¿Necesita conocer esta relación la persona? ¿Necesita conocer? Claro, porque la persona puede seguir queriendo tomar para sentirse confiado, porque no sabe que tiene ansiedad social. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos ayudarle al alcoholismo, claro que sí, pero necesitamos también trabajar su ansiedad social. ¿Se dan cuenta? Cómo tenemos que establecer en algún momento en nuestro usuario una lógica de todos sus problemas, una conceptualización. Bien, es aquí cuando vamos a usar dos términos. El primer término es el análisis molar de la conducta y el otro término es el análisis molecular de la conducta. Pero ustedes van a ver cómo se hace esto, cómo se hace ese trabajo. Llega una persona a mí y me empieza a hablar, psicólogo, últimamente me siento muy triste porque me dejó mi esposa, siento que no tengo a nadie en este mundo. Ya, me habla de eso.
Entonces hago una entrevista diagnóstica. Bueno, estimado José, eh, lo que me cuentas es muy duro. Entiendo que has estado pasando mucha tristeza en estos días. Quizás te ha costado venir aquí el día de hoy. Así es, psicólogo, no tiene ni motivación. Va, empatizamos. Técnica de la entrevista. Técnica de la entrevista como paráfrasis, resumen, reflejo, para generar empatía. Ya. Ok, José, mira, con la finalidad de poder entenderte un poco más, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? Preguntas diagnósticas. Empezamos. Esta tristeza entonces te acompaña en la mayor parte del día, casi todos los días. A causa de esa tristeza ya no estás trabajando. ¿Qué otras cosas has dejado de hacer? ¿Qué piensas de ti mismo frente a esta situación? Para ver autoestima. ¿Cómo va tu apetito? Para ver cómo va tu sueño. ¿Has bajado de peso? ¿Estás haciendo actividades que antes te resultaban placenteras o has dejado de hacerlas? ¿Consideras que nada te hace feliz últimamente? ¿Todo está triste? Preguntas. Sumo criterios. Cumple 7 criterios. ¿Yo qué digo? Es moderado. Necesitamos también trabajar con un psiquiatra, sobre todo para regular el sueño. ¿Cómo lo conseguí? Cuando yo empiezo a analizar su presente, ¿no? Su presente, hacer preguntas un poco del presente. Me voy a las últimas 2 semanas, etcétera. Ahora la entrevista terapéutica para determinar los antecedentes, respuesta del organismo consecuentes. Te voy a pedir que me cuentes la última vez en la cual estuviste triste. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pensaste? ¿Qué emoción sentiste? Esto es información para la terapia, desde mi enfoque. Propiedades de la conducta también. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cada cuánto viene? ¿Cuánto tiempo estás así? Hay momentos en los que no aparece, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy preguntando sobre un evento en específico. ¿Cómo se le llama cuando yo pregunto sobre un evento en específico, sobre una fecha en específico? Se le llama análisis molecular de la conducta. ¿Cómo tiene que estar mi entrevista? Mi entrevista tiene que tener una entrevista diagnóstica, tengo que hacer una entrevista del último momento, de algunos sucesos aislados, la última vez, y antes de eso, cuándo pasó, cómo estuviste el mes pasado, cuéntame otros momentos, todo eso, cuando detenemos en un momento es molecular. Ahora, yo sé que una persona tiene más de un problema. Entonces, necesito preguntar e ir a otros momentos. Dime, ¿en algún momento tú te has sentido con mucha ansiedad, que se te acelera el corazón, en poco tiempo sentías que te ibas a morir? Sí, y cuando eras adolescente te pasó algo similar, empiezo a ver otros aspectos de su vida, el mes pasado, el año pasado, en su adolescencia, para ver si pesco otros problemas. ¿Cómo le llamo a eso? Análisis molar. Los uno y de ahí hago unas hipótesis. ¿Qué les parece? A veces lo hacemos, pero no nos damos cuenta, ¿no? Pero la formulación clínica tiene que ver con todo eso, con un análisis molar, con un análisis molecular, etcétera. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos así? Jorge, voy a responder tu pregunta al vuelo porque se nos acabó el tiempo prácticamente. Todos estos son conceptos teóricos que nos ayudan. El análisis molar, molecular es el análisis o el estudio que yo hago en un momento determinado de la persona. Cuando le pregunto sobre ese día, cuando le pregunto sobre la última vez, cuando le pregunto sobre el último suceso. El análisis molar, cuando pregunto en su adolescencia, el año pasado, voy viendo otros aspectos en retrospectiva. Me dejo entender, voy ampliando el horizonte. ¿Me dejo entender? El análisis funcional es simplemente un método. Es un método de la terapia conductual. Es un método de análisis. Es una herramienta.
También tenemos el análisis de la tercera generación, por ejemplo, ellos usan análisis en cadena, que es su herramienta para explorar los síntomas en la terapia. Tenemos otro análisis funcional de la terapia de activación conductual. Tenemos un análisis basado en el Exafles, en la terapia de aceptación y compromiso, que son herramientas para una entrevista terapéutica. ¿Ya? Entonces, espero ver, eh, todo esto son herramientas que tenemos que tenerlo mapeada para hacer una buena formulación clínica. Entonces, sabiendo cómo entrevistar, vamos a la última parte, cómo formulamos hipótesis diagnósticas con los procesos transdiagnósticos. Tenemos que preguntar sobre las enfermedades físicas. Tenemos que conocer algo sobre algunas enfermedades físicas que se relacionan, ojos saltones, cuello ancho, problema de la tiroides, asociado a la regulación emocional, problemas, dolores de cabeza, hay que descartar triglicéridos, colesterol elevado, hay que descartar. Problemas para dormir, hay que explorar a qué hora come, a qué hora cena, etcétera. Para hipótesis diagnósticas, las teorías del aprendizaje. ¿Qué teorías encontramos? Condicionamiento pavloviano, condicionamiento operante, aprendizaje por modelamiento. También hay otra clase de aprendizaje que es el por instrucción, reglas y cogniciones. También tenemos las teorías motivacionales a través del refuerzo. Las otras variables transdiagnósticas. Las teorías motivacionales ayudan a determinar si es que factores externos están manteniendo la conducta. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de ludopatía donde después de la exploración, esta persona juega Dota, ¿no? Es un juego en internet. En un inicio estaba con el simple hecho de jugar, le tenía placer. Luego se encontraba con sus amigos. Finalmente ya no juega por placer, juega solo para verse con sus amigos. El condicionamiento operante nos indica cuáles son los factores por el cual la conducta se mantiene. Cuando lo llaman sus amigos, él va a jugar. Resulta que es tan bueno que sus amigos lo felicitan, lo trata bien, y ese reconocimiento que recibe mantiene su iniciativa de jugar. Él piensa y dice, no, es que tengo que ir porque si no voy a bajar mi récord. ¿Y qué importa el récord en su recuperación? Es que el récord le da reconocimiento. Cuando no está jugando, aparece abstinencia. La única forma en la cual soluciona la abstinencia es jugando, lo cual refuerza el uso. Ahora, ¿dónde empieza todo? Porque su hermano jugaba, no respetaba las reglas de la casa. Él también aprendió eso y ahora pues no le importa pedir permiso, ¿no? Por eso es una persona así como sí. ¿Qué más nos indican las teorías? Las distorsiones cognitivas, las creencias intermedias, los esquemas. Bien, ¿qué les parece esa clase de formulación? En la práctica, nosotros necesitamos hacer una labor científica. ¿Ven? Ese es el resumen de todo. Analizamos la conducta en tres niveles: respuestas específicas, covariaciones, procesos diagnósticos para hallar hipótesis realistas científicas. Ya, el diagnóstico funcional nos ayuda muchísimo a hacer buenas hipótesis. Finalmente, experimentamos a un nivel teórico, revisando nuestros apuntes, a un nivel práctico, interviniendo. Bien, preguntas, dudas, comentarios, ¿qué les pareció? Opiniones, por favor, ¿qué les pareció? ¿Alguna vez habían visto una conceptualización así? ¿Alguna vez habían visto una conceptualización así? A ver sus opiniones, sus preguntas, por favor.
¿Cuánto les gustaría de aquí en adelante posicionar su carrera, conquistar su carrera? Una vez un tío me dijo, Arturo, tienes que conquistar tu carrera. Se me quedó bien claro. Es decir, tienes que hacer lo que haces bien. Y nuestra carrera es científica. Si no aprendemos a hacer formulaciones clínicas, entonces estamos trabajando en base a lo que yo creo. Y eso se llama iatrogenias, malas prácticas. La persona no mejora. Creemos que mejoró, pero abandona el tratamiento, no tenemos objetivos claros, no tomamos datos claros. Bien, opiniones, por favor. Lucía, Rosángela, opiniones, opiniones. A ver, los escucho, los escucho. Opiniones. Pueden encender su micrófono. A ver, sus opiniones. Bueno, desde mi punto de vista, muy interesante lo que nos has planteado el día de hoy. Y bueno, sí, ¿no? Me llevo de que con la entrevista ya podemos y manejamos los criterios de los trastornos, por decirlo así, ya podemos saber más o menos cómo empezar a tratar a esta persona, ¿no? Y evidentemente comparto de que como futuros profesionales no debemos ser improvisados, sino informarnos constantemente, capacitarnos, porque es una carrera relacionada a la salud mental y no se puede diagnosticar por diagnosticar, no se puede, digamos, hacer terapia porque en sí, porque yo creo que es estudiar, sino profundizar, ¿no? Saber los detalles, como nos has mostrado. La verdad, muy buena charla. Me alegra, me alegra. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Bien, si nadie más tiene otra opinión, a ver qué dicen por ahí. Gracias, Tony. Bien, entonces vamos a dejar de grabar, por favor, y les tengo una gran noticia para todos los que se han quedado hasta aquí. Para todos los que se han quedado hasta aquí, les tengo una gran noticia.